Entonces, desde tierras lejanas venían aún reyes, reinas, a visitar el reino de Salomón y a escuchar su sabiduría. Y cuando llegaban se quedaban asombrados de ver la riqueza del reino de Salomón y toda la sabiduría que él tenía. Una cosa impresionante, y la verdad, pues sorprender a un rey, imagínense si ya de hecho es rey, y para sorprenderlo, o en este caso para sorprender a esa reina, pues lo que ella veía era muy grande de parte de Dios sobre la vida de Salomón. Pero aunque Salomón era el hombre más sabio, no logró conservar esa sabiduría en su vida diaria, en su vida práctica, y en los últimos años el rey Salomón vivió escasez en su reino. Generalmente de Salomón conocemos como la prosperidad, ¿no? Pero en los últimos años Salomón tuvo que multiplicar los impuestos sobre el pueblo para sostener su reino. Esa fue la causa de la división de Israel. Pero, ¿qué sucedió? Que Salomón descuidó algo. Él empezó a dejar en segundo lugar los privilegios celestiales para darle más valor a las otras cosas. Él tergiversó el orden de prioridades en su vida. Escúcheme, todos nosotros tenemos una agenda de vida, todos nosotros tenemos un orden en nuestro estilo de vida, y cuando en ese orden aparece en primer lugar Dios, pues somos bendecidos. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero cuando en la agenda hacemos cambios y ponemos a Dios para después, la vida nuestra se nos desordena y perdemos, como en el caso de Salomón, los privilegios celestiales y las bendiciones terrenales. Porque él perdió las dos cosas. Pero Dios los llamaba no solamente a ser un rey. Aquí para mí está la esencia de lo que yo les quiero compartir hoy. Dios no solamente lo llamó para que fuera un rey, sino para que habitara en su presencia. Dios no solamente nos quiere bendecir, sino que quiere que estemos con Él. Y usted notará que a veces nosotros caemos en la trampa de la naturaleza caída y la trampa satánica de que si oramos 30 minutos, durante 29 minutos le pedimos cosas materiales a Dios, si no son los 30 minutos. Y entonces nuestra oración está haciendo énfasis en los bienes materiales, pero descuidamos los bienes celestiales, los privilegios que Dios tiene para nosotros. El tema que yo les voy a compartir esta mañana le puse un título y es un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. ¿Se acuerda que allá el apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio, un reino de sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos un linaje especial. Recuerde que nosotros no somos, o mejor, nuestra ciudadanía es celestial. Hemos sido llamados no solo para ser salvos, sino ser sacerdotes para Dios. ¿Pero qué significa eso? Vamos a estar ubicados en el libro de Éxodo, capítulo 19. Y es muy interesante tener en cuenta que este es el segundo libro de la Biblia. Estamos en el libro de Éxodo. Apenas Dios está empezando el trato con un pueblo, en este caso Israel. Nosotros hoy somos pueblo de Dios. Entonces Dios llama a Israel y empieza a hacer unas cosas con ellos y a revelarles su plan que no ha cambiado, porque Dios no cambia. Entonces, Éxodo capítulo 19, no es el 18, es Éxodo 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a ver lo primero. Y lo primero es que el monte Sinaí es símbolo de revelación de Dios. Porque al abrir su Biblia, generalmente la Biblia trae un subtítulo allí en Éxodo 19 que dice Israel en Sinaí. Y específicamente vamos a hablar del monte Sinaí. El monte Sinaí representa, es figura o símbolo de la revelación de Dios. Pero para ir más allá,
El monte en la Biblia representa poder. En la Escritura, el monte es figura de poder. Por lo tanto, podemos decir que el monte Sinaí es figura del poder de la revelación. Usted puede encontrar a una persona que tiene mucho saber bíblico, tiene mucho saber doctrinal, pero no es libre, porque precisamente tiene conocimiento, pero hay poca revelación. Y la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y claro, hay que estudiar todas las materias alrededor de la Biblia. Me refiero a historia de la iglesia, historia de Israel, geografía bíblica, etcétera, etcétera. Pero esos son herramientas, pero nosotros necesitamos revelación de Dios. Y es por eso que Dios trae a Israel al monte Sinaí. Vamos por favor a Éxodo 19, versículo 1 al 4. Dice el versículo 1: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Cierto, hermanos, que a uno como que no lo invita mucho a ir al desierto? Que le digan a ustedes: vea, mañana es festivo, tenemos un pase donde vamos a ir al desierto. No, mío, yo voy al menos para el río, pues arriba, pero no, yo qué voy a hacer por allá. Mira, te tengo una salida sensacional. ¿A dónde? Al desierto. No, eso no le mueve el corazón a nadie. Sin embargo, Dios llevó a su pueblo al desierto. Sin embargo, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Así que algunas veces Dios nos lleva al desierto. No es muy grato, pero en el desierto, aquí en este caso, había unas profundas revelaciones de Dios a su pueblo. Entonces, dice ahora el versículo 2, Éxodo 19, 2. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. O sea, ese 1 o 2 millones de israelitas armaron sus carpas alrededor del monte Sinaí. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Yo busqué una imagen como del monte Sinaí que se ajustara, vamos a mirarla, que se ajustara un poquito como a lo que yo les quiero mostrar, ahí más o menos. Al fondo está el monte Sinaí y allá en la cumbre dice la escritura que había una nube y ahí estaba también la presencia del Señor manifestándose, y allá estaba Moisés. Y acá en la parte baja, en el valle, estaban todos 1 o 2 millones de personas en sus carpas, y ahí estaba Dios manifestándose. Cuando ellos salen de Egipto, Dios los trae, les abre el mar, ha manifestado su gloria. Pero cuando llegan aquí al monte Sinaí, eso era algo tremendo. Hebreos y Éxodo nos narra que ellos estaban asustados de ver la gloria de Dios manifestada allá en ese monte. Y ahí estaba Moisés. Ellos llevaban 3 meses aproximadamente de estar caminando. Ya lo leímos, dice al tercer mes de haber salido de Egipto. Ellos llegan a ese monte y Moisés va a escuchar a Dios. Y allí Dios le da a Moisés las instrucciones de lo que deben hacer. Ellos van a seguir caminando por el desierto. Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, van a construir un tabernáculo, y le da las medidas, le da el diseño. Tabernáculo básicamente es templo, pero era una gran carpa en el desierto. Le dice: ahora van a establecer un sacerdocio, el sacerdocio levítico, y van a ministrar de tal manera allí. En tercer lugar, les explica cómo iban a hacer las ofrendas, y luego les dice la manera en que van a marchar por el desierto. De manera, hermanos, que el mejor modo para enfrentar el desierto es ir primero a Dios. Muchos de nosotros en un momento de desierto, quiero decir de dificultad en la vida cristiana, lo que podemos pensar en hacer es abandonarlo todo. Y nos decimos: ¿y por qué yo estoy enfrentando dificultades si Dios está conmigo? Ya nosotros somos hijos de Dios. Nuestra vida está en las manos del Señor y Dios sabe lo que hace y a dónde nos lleva.
Y si hay momentos en nuestra vida en que no entendemos lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer es ir a la presencia del Señor. Por eso el monte Sinaí es figura del poder de la revelación. Yo creo que aquí hay hermanos y este servidor en que hay momentos en la vida en que nos sentimos luchando contra algo y sentimos que no somos capaces. ¿Le ha sucedido? Que usted está luchando contra algo y usted dice no. Y usted dice yo llevo 5 años, 10 años, 15 años siendo cristiano y no he podido lidiar con esto, Señor. Es porque ha faltado algo que se llama revelación. Y cuando ustedes y yo, cual Moisés, subimos allá, quiero decir, entramos en la presencia de Dios y empezamos a buscarlo, Dios nos va a hablar. Y Dios te va a hablar de manera que te va a decir, mira, arregla esto y esto. Y esa voz viene cargada de tanto poder, esa palabra que Dios nos da, viene cargada de tanto poder que provoca un cambio que nadie más puede provocar. Y es ahí, en la presencia de Dios, porque básicamente eso es sacerdocio. Vamos a entrar ahora al segundo punto, y es lo que Dios continúa diciéndole a Moisés. La obediencia empieza en el oído y se concreta en el corazón. La obediencia es entonces un proceso. La obediencia empieza en el oído y se concreta en el corazón. ¿A cuántos aquí les cuesta trabajo oír? No porque tengan problema auditivo, sino porque hablan mucho. Hay personas que hablan y hablan y hablan. A mí nunca, yo les he contado a ustedes, ¿no? Una vez que hablé con una hermana y hablaba y hablaba, y yo, santo Dios, y casi no me dejaba hablar. Y yo casi me río delante de ella cuando al final me dice, ay, pastor, muchas gracias, usted conversa tan bueno. Pero inmediatamente identifiqué el problema de la hermana. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que nosotros somos muy dados a hablar mucho, más que a oír. Estamos acostumbrados a hablar. Y tanto, note esto, tanto que cuando estamos hablando con el esposo, con la esposa o con el hijo, ni siquiera dejamos que nos dejen de hablar, les estamos cortando y les estamos dando la respuesta. Es más, a veces hasta el hijo de pronto se le acerca y le dice, mami, y usted no, pero no ha dicho nada. ¿Cuántas veces o entre esposos va a haber una comunicación? Pero ¿cuál comunicación? No la hay. Porque interrumpimos al otro y le damos una respuesta rápida, tanto que nos dicen, yo no iba a hablar de eso. Ok. Pero ahí estamos expresando esa manera de ser, de que hablamos más de lo que escuchamos. Y saben, hermanos, lo mismo sucede en la vida de oración. Cuando vamos a nuestra intimidad con Dios, a ese espacio, a ese cuarto, yo no sé cuál es su espacio donde usted entra a orar, a hablar con Dios, a reflexionar, y entonces nos la pasamos es hablando. Y habla, y Padre, necesito que me ayudes a pagar el semestre, Dios mío, ayúdame con ese negocio, ay Dios mío, mira el diablo que nos está sacando el matrimonio, mira, y hable. Hay que presentar todas las peticiones a Dios, así dice la Biblia, pero hablamos y en realidad no hay un diálogo con Dios. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, y un hijo habla con su papá. Presenta una situación para luego escuchar. A eso vamos donde el Padre, ¿verdad? A pedirle algo, pero a escuchar su respuesta, a pedirle un consejo y a escuchar su respuesta. Creo que un gran predicador, no recuerdo si fue Spurgeon o Jonathan Edwards, uno de estos grandes predicadores de la historia de la iglesia, estaba formando a un discípulo, pero ese discípulo hablaba y lo cogió y le dijo, camine, vamos a ir a hacer una vuelta. Y se lo llevó a un bosque y lo llevó a una zona un poquito despejada y encontraron un tronco y le dijo, escúchame bien, vas a estar aquí esperándome en completo silencio hasta que yo vuelva. Sí. Y se fue. Y el discípulo, el joven discípulo se sentó y al minuto habla así, mirando para todo lado.
No. A los 2 minutos se paró, porque el otro lo estaba mirando, ¿eh? Y empezó: pastor, pastor. A los 3 minutos: pastor, pastor. Porque nos cuesta trabajo estarnos quietos. ¿Y sabe qué dice? Le dijo Dios a su pueblo en una ocasión: estad quietos y ved mi salvación. Y nosotros a veces somos tan apresurados, tan afanosos, ¿no? Es necesario estar quietos, reposar para escuchar, porque la obediencia empieza en el oído y se concreta en el corazón. Vamos a leer Éxodo 19, versículo 5. La primera parte. Le dice Dios a Moisés: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Déjelo allí, por favor. Ese versículo 5, como ustedes observan, empieza con un condicional. Si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ahí estamos viendo a Dios poniendo una condición que es esencial. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios hoy estamos aquí. Por la gracia de Dios hoy somos hijos del Señor. Por su gracia. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Eso es gracia. Él nos da salvación por la fe. Eso se llama gracia. El amor de Dios se expresa en la cruz. Su amor, su misericordia. Dios es bueno. Dios es bueno. Pero esa bondad de Dios no excluye ni descarta su santidad. Es decir, Dios es amor, ama a su pueblo, lo protege, lo guarda, es bondadoso con su pueblo, pero a causa de su propia santidad, Él no quebranta su palabra. Dios no quebranta sus propios principios, Él no pasará por alto sus propias normas. Cuando en el Nuevo Testamento leemos acerca de la gracia de Dios, la gracia no es licencia para desobedecer a Dios. La gracia no es una puerta que Dios nos abre para pecar ni para hacer lo malo ante sus ojos. La gracia de Dios es un llamado más alto a andar como es digno de aquel que nos llamó. La gracia en el Nuevo Testamento es un poder que Dios ha dado a sus hijos para que caminen en victoria sobre la maldad. La gracia de Dios es un poder que el Señor ha enviado para que nosotros vivamos una vida agradable a Dios. Por eso es terrible esa herejía de la supergracia. Una vez salvo, salvo para siempre y no importa cómo viva, y usted puede tener una vida desordenada, ya como conoció a Cristo, no importa, usted va para el cielo. Eso la Biblia no lo enseña así. Al contrario, cuando somos conscientes de que hemos sido elegidos por Dios, empezamos a ser conscientes de la gran responsabilidad que significa vivir para Dios. Y el Señor le habla a su pueblo entonces y le dice: si dieres oído a mi voz. Y quiero que reflexionemos un par de minutos en la palabra obediencia. Vamos a mirar la siguiente diapositiva, por favor. La palabra obediencia en la Biblia es traducida de un término hebreo, chamá. Creo que hay un grupo de alabanza que se llama así, chamá. Hay un ministerio también que tiene ese nombre. La palabra obediencia en el hebreo es un término, chamá. Obediencia es chamá. Pero esa palabra, además de obediencia, significa o traduce oír, escuchar y atender. A mí me parece escuchar a los padres de familia, no cuando con el niño, porque hay niños que son muy activos, ¿verdad? Cierto, hay niños que son, Dios mío, nacieron con la chispa adelantadita. Son tremendos, sobre todo los de hoy día, ¿cierto, hermano? Es una cosa impresionante. Usted solamente sabe manejar el botoncito rojo y verde del celular y ellos le conocen todo, se meten por toda parte, es una cosa impresionante.
Y una frase que a veces nosotros usamos para hablarle a los hijos es que usted no oye. O cuando van a salir corriendo, atiéndame. ¿Cómo se pone usted cuando su hijo no le atiende? ¿Ah? Usted va subiendo el nivel de la voz. ¿Cierto que sí? Y uno de los problemas que nosotros tenemos con Dios es que nos cuesta trabajo atenderle, escuchar a Dios. Y es bien interesante que la palabra que se traduce escuchar es la misma palabra que se traduce obedecer. Pastor, ¿y entonces cómo traducen en la Biblia? De acuerdo al contexto en el que esté la palabra. Pero esa palabra chamá traduce obediencia como escuchar. Entonces aquí aprendemos algo muy importante, y es que la obediencia es el resultado del buen oír. ¿Cuántos de ustedes, y yo me incluyo por supuesto, nos sentimos mal cuando desobedecemos a Dios? Y yo creo que uno, en la medida en que va caminando con Dios, empieza a tener un propósito y un anhelo personal. Es, yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero seguir la palabra del Señor. Pero hermanos, la obediencia a Dios está antecedida del oírlo. Oye a Dios. Pastor, ¿uno cómo oye a Dios? El viernes hablamos un poquito sobre esto, pero quiero traerlo a colación porque es importante. Usted puede decir, no, pero pastor, es que yo apenas estoy empezando. Mejor dicho, hoy estoy aquí escuchando porque me invitaron. Pero menos, uno cómo va a oír a Dios. Otro puede decir, pastor, oír a Dios, eso. Y es que va a haber una voz allá que le diga a uno, ¡Jaime! No, pastor. ¿Cómo es eso de oír a Dios? Porque a veces uno piensa, y lo digo porque me sucedió, a veces uno piensa, no, los que oyen a Dios son esos super ungidos allá, la gente que vive en el octavo cielo, por allá arriba. Hermanos, en Dios no hay acepción de personas. Dios nos ama a todos. Entonces, yo le voy a dar aquí algunas cositas. No estoy diciendo que estas son las conclusiones para oír a Dios, pero algunas cositas que le van a ayudar. Cuando usted dice, yo quiero oír a Dios, si debo hacer este negocio o no. Cuando usted dice, yo quiero oír a Dios sobre esta decisión que tengo que tomar. Yo quiero oírlo, yo quiero que Dios me dirija. Porque yo estoy convencido que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Y si usted quiere ser un cristiano respaldado de manera sobrenatural por Dios, es necesario que aprenda a escuchar a Dios. El asunto es cómo oír a Dios. Entonces, le voy a compartir varias cosas. Primero, puede ser que Dios le hable a través de su voz. Literalmente usted va a oír la voz de Dios. ¿Dónde? En su interior. Porque usted es templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo mora dentro de usted. Entonces, puede ser que usted esté orando allí pidiéndole al Señor y puede ocurrir que usted escuche la voz de Dios. Yo recuerdo que una vez escuché al Señor y estaba planchando. Sí, una vez estaba planchando una camisa y yo escuché la voz de Dios. Una vez apenas me estaba despertando, no sé si era que me estaba cogiendo la tarde, y escuché la voz del Señor. Pero se los cuento con los dedos de esta mano. No es que Él me esté hablando a toda hora, ¿sí? Él no llega por la mañana y me diga, Gonzalo, cómete 2 huevos con arepa solamente. No, y yo lo digo así, parece jocoso, porque es que a veces caemos en el extremo, Dios me dijo, y como que Dios nos habla 28 veces al día. No, hay que tener también cuidado con eso. Pero Dios sigue hablando. Ojo, no estoy diciendo que no, sino tener el equilibrio correcto. De manera que podemos escuchar la voz del Señor. Podemos estar orando o estar haciendo otra cosa, hermanos, y sabemos que esa voz viene de Dios. Y es algo que vamos desarrollando. Es algo que vamos desarrollando. Dígame usted, el baby, acuérdese cuando usted tenía a su hijo, la oportunidad que usted ha tenido oportunidad de ver eso, el baby está allí, ¿no? Pendiente, y viene la gente, ¡ay, tan lindo el niño! Y le dicen un poco de cosas y el niño. Pero llega el papá o llega la mamá y les habla, eso mueven los pies, se ríen y mueven los ojos, ¿sí o no? Porque ellos identifican la voz. Lo mismo sucede en el vientre.
Yo recuerdo cuando Andrea estaba a punto de llegar al 9º mes y entonces me dijo, se está moviendo y yo lo toqué por acá y verdad, se sentía el huesito y yo sentí una cosa por dentro también. Y entonces yo fui osado, ¿no? Y esta mano la pasé para el otro lado y le dije, venga para acá pues Daniel, venga para acá. Uy, hermano, cuando esa barriga y salió acá y ese hueso y yo, ¡ah! Y yo sentí una cosa por dentro impresionante y no había nacido, hermano, y ya me conocía la voz. Escúcheme lo que le quiero decir. Un hijo nacido en Cristo Jesús reconoce la voz de su papá. Yo en ningún momento le dije a él, reconoce mi timbre, mira, mi voz va así. No, es natural, es natural. Asimismo, los que somos hijos de Dios, empezamos a escuchar y sabemos cuando Dios nos habla. Pastor, es que yo no estoy seguro si me habló o no. No era la voz de él. Amén. Cuando él habla, tú sabes que él habló. Número 1. Número 2. Puede ser que Dios te hable por la palabra escrita, por la Biblia. Y entonces usted va a estar leyendo y usted está orando por algo, preguntándole algo a Dios. Y usted está leyendo la Biblia. Hermano, cuando usted llega a ese versículo que se vuelve gigante, las otras letras como que se vuelven pequeñitas y ese sale de allá y usted dice, ¡ay! ¡Wow! Tanto que usted se tiene que detener. Usted dice, ¡ay! Era esto. ¡Ay, Dios mío! ¿Me hago entender? Y usted sabe que Dios le habló. En otras ocasiones, puede ser que usted sienta la dirección del Señor porque la paz de Dios llena su corazón. Usted tiene que tomar una decisión, entonces viene la paz de Dios a su corazón y usted dice, yo siento paz con esto. Yo siento que esto es del Señor. Y si está casado y su esposa es cristiana, usted le pregunta a ella, ella le dice, sí, yo siento paz con esto. Pero cuando ella le dice, no, papi, ese negocio es malo, cuidado. Entonces más bien oren ambos y se ponen de acuerdo. Y lo último es el testimonio del Espíritu Santo. Los que somos hijos de Dios somos guiados por el testimonio del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, el testimonio del Espíritu es suave, es algo. Por eso generalmente usted lo escucha cuando está en quietud, cuando está en su cama, cuando está reflexionando, cuando está orando y usted logra aquietar el corazón, usted escucha el testimonio del Espíritu. Y Él le va a decir a usted sí, le va a decir no, le va a decir quédate quieto, quédate quieta. Es necesario que desarrollemos nuestros sentidos espirituales para escuchar la voz de Dios. Y yo le invito a pensar en esto que le estoy diciendo seriamente, si el anhelo de su corazón es obedecer a Dios. En tercer lugar, quiero decirle algo que es muy bonito. Eres el más valioso tesoro para Dios. Bueno, como 3 amenes, pero así es. Y cuando yo leí esto, yo dije, uy, esto vale la pena reflexionarlo. Eres el más valioso tesoro para Dios. ¿Usted alguna vez se ha parado frente al espejo y ha dicho, ay, no, es que yo soy muy feo? O yo soy muy fea. Ay, no, esa oreja tan grande. ¿Por qué tengo orejas tan grandes, Dios? No, esa nariz mía, mire, ese perfil, ay, no. O esos ojos, Señor, ¿por qué estos ojos tan grandes? O ¿por qué estos ojos tan pequeñitos? Señor, ¿por qué mi comaba tan grande? ¿Por qué esta frente tan grande? Etcétera. Yo siempre ando con zapatos cerrados porque ese dedo pequeñito mío es tan feo. Ay, no. O cosas por el estilo, ¿no? Que nos sentimos a veces avergonzados y permitimos que eso llegue a ser tan fuerte que crea complejos, lo que afecta a nuestra sana autoestima. Y entonces, considerar una frase como esta, sí, ese es el amor del Señor que nos quiere a todos como somos, solo Él. Pero esto va más allá. Vamos a reflexionar. Éxodo 19, el versículo 5, hacemos énfasis en la segunda parte, pero voy a leerlo todo. Éxodo 19, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Note usted que cuando Dios trae al pueblo de Israel junto al monte Sinaí,
aunque Dios está hablando con Moisés, Dios, el amor de Dios es por todo el pueblo de Israel. Es su pueblo. Hoy día nosotros somos pueblo de Dios. Así dice la Escritura. Entonces, yo me detuve para estudiar un poquito la expresión mi especial tesoro. Seréis mi especial tesoro. Entonces, vamos a ver desde el hebreo unas traducciones de esa frase para reflexionar. Vamos a ver la primera, que dice, seréis mi especial tesoro. Frase que desde el hebreo traduce, primero, posesión única. Cuando Dios dice allí, especial tesoro, el hebreo traduce posesión única. Eso nos habla de un tesoro que solo tiene Dios. Amén. Y yo pensaba, claro, Él creó los arcángeles, Él creó los querubines, Él creó los serafines, los seres vivientes, Él creó los ángeles, Él creó todas esas maravillas, pero no hay otro como el pueblo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque los ángeles están en la presencia de Dios y aman a Dios y son obedientes. Pero hay una gran diferencia entre todos los ángeles y todos los seres creados por Dios y nosotros. Hay una gran diferencia. La única raza, la única casta, la única creación que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo somos nosotros. La sangre no aplica en los ángeles. La sangre no aplica en los espíritus. Por eso es que una persona cuando muere no puede aspirar a ser salva después de la muerte. Porque la sangre de Cristo no es para los espíritus. La sangre de Jesucristo actúa en nosotros. Entonces ni los ángeles ni nada de lo creado se puede comparar con nosotros. Porque somos los únicos que somos lavados por la sangre de Jesucristo el Señor. Y por eso Él dice, mi especial tesoro. En segundo lugar, esa frase, especial tesoro, traduce también riqueza exclusiva. Y yo le dije, Dios mío, riqueza exclusiva. Es decir, tesoro que solo tiene Dios. Yo a veces veo programas de coleccionistas o algo así, y ellos son felices cuando tienen una pieza que solo tienen ellos. O tienen una y dicen, solo hay 7 en el mundo y esa es mía. ¿No? Y hacen alarde de tener una única pieza. Aquí cuando la Biblia dice especial tesoro, también traduce riqueza exclusiva. Somos exclusivos de Dios. Y en tercer lugar, significa tesoro personal. Tesoro personal. Tal vez usted tenga por allá una cadena de oro, una pulsera, un anillo, un reloj, la medallita con la foto de la tatarabuela. Bueno, en fin, usted tiene algo por allá precioso y es suyo. ¿Usted cómo lo guarda? ¿Verdad? ¿Cómo lo protege? Usted dice, esto es mío. Aquí dice que cuando el Señor habló de un tesoro especial, habla de un tesoro personal. O sea, Dios está hablando de algo que es de altísimo valor y que le pertenece a Él. Él dice, mi tesoro especial. Pero pensemos, ¿qué riquezas hay en el cielo? ¿Qué tesoros hay en el cielo? La Biblia dice que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todas las cosas. La Jerusalén celestial, hermanos, es de oro puro. Los cimientos de la ciudad están hechos en piedras preciosas. A causa de las piedras preciosas y la riqueza de la Jerusalén celestial, dice la Escritura, la ciudad resplandece. Pero por encima de todos esos tesoros, Dios dice, mi pueblo es mi especial tesoro. ¿Cómo podemos decir nosotros en alguna ocasión, Dios no me quiere, Dios no me ama, a mí Dios no me oye? Yo creo que en la medida en que vamos conociendo estas verdades, esa manera de pensar tiene que cambiar. Somos un tesoro especial para Dios.
Y no importa la noble cuna, si nació en cuna de oro, de plata, de juncos, no importa. No importa el estrato en el que usted nació o vive o vivirá. No importa si por sus sangres corre por sus venas, corre sangre azul o amarilla. No importa. Lo más valioso, aunque tal vez para los hombres eso sea valioso. A veces entre los hombres sí le damos muy alto valor al estrato, al apellido, etcétera. Pero Dios no nos ve de esa manera. Para Dios su más grande tesoro son sus hijos. Y no hay en el universo natural y espiritual algo más valioso para Dios. Tan valioso es que dio lo más amado que Él tenía a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, palabra que significa único en su género. No había nadie más como Él, y el Padre dio su tesoro por nosotros, por nosotros. Por eso es que somos de tanto valor. Hermanos, si pudiéramos en la tierra hacer un gran montón de oro, si se reunieran todos los reyes y gobernantes de la tierra para hacer una cordillera de tesoros, eso no alcanzaría para comprar su alma. Porque no hay ningún bien terrenal que alcance para comprar su alma. Porque lo único que nos limpia de pecado es la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y eso nos hace lo más valioso, tesoro especial para Dios. No hay otro tesoro como este. No lo hay. Por eso, amados, valorémonos. Tenemos que valorarnos como lo que somos, linaje especial, pueblo adquirido por Dios. Somos una casta especial, tesoro para Dios. Ahora, el Señor compró ese gran tesoro, ¿para qué? Aquí entramos al cuarto punto. Dios quiere un reino de sacerdotes. ¿Qué significa eso? Pastor, ¿habrá que comprar unas túnicas y esas cosas? No. Dios nos llama a ser sacerdotes para Él. Leamos por favor Éxodo 19:6. ¿Están conmigo? Dice, ¿y vosotros quiénes? Vosotros, le está diciendo Dios a su pueblo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál es el plan de Dios? Que su pueblo se convierta en un reino de sacerdotes y gente santa. El Señor está revelando ahí su propósito. Y también revela la naturaleza de aquellos sacerdotes y cómo deben vivir. Por eso, amado, escúcheme. Nos quedamos cortos cuando hacemos cierto énfasis en las verdades del reino. Cuando al pensar que el reino ha llegado, nos quedamos hablando enfáticamente en lo material, en la bendición material. Estamos convencidos de que Dios nos quiere prosperar en todas las cosas. Pero aquí vemos, como lo leemos en el Nuevo Testamento, que Dios quiere un reino de sacerdotes. ¿Qué significa sacerdotes? La palabra sacerdote viene de un término hebreo que significa uno que oficia. Sacerdote significa ministro, mediador. Un sacerdote es aquella persona que ministra a Dios con su servicio. Es uno que levanta adoración a Dios, que le sirve al Señor y a su iglesia. Sacerdote es uno que intercede. Es uno que va hasta el trono del Señor. Y Dios nos llama a nosotros a ser sacerdotes,
Pastor, entonces, ¿cuándo uno ejerce el sacerdocio? Todos nosotros ejercemos sacerdocio cuando servimos aquí en la iglesia, cuando le estamos sirviendo al otro. Ejercemos sacerdocio cuando entramos en la intimidad de nuestro cuarto a adorar a Dios. Un sacerdote habita en la presencia de Dios. Mire, hermano, este tema del sacerdocio es tan importante que en el Antiguo Testamento el Señor dedicó un libro completo al sacerdocio, que es el libro de Levítico. Por eso ese libro es llamado también el manual del sacerdocio. Los sacerdotes eran los que intercedían por el pueblo, los sacerdotes eran los que enseñaban la ley, los sacerdotes ofrecían el sacrificio, los sacerdotes consultaban a Dios. Nosotros como sacerdotes debemos ser adoradores. Tenemos que ejercitarnos en la adoración, hermanos. A veces estamos en un momento especial de adoración, en un momento donde el Espíritu está fluyendo y no estamos conectados. Si tal vez apenas estoy comenzando a adorar al Señor, pues es normal. Pero si yo ya llevo 10 años en el Evangelio, hermano, y estamos adorando y el Espíritu se está moviendo, yo debo entrar en adoración. Pero si el Espíritu se está moviendo y yo me estoy limpiando las uñas, estoy mirando la agenda o mirando el celular, santo Dios, dizque chateando en pleno culto, Dios lo guarde. Estás en el lugar equivocado, hermano. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Mire, en este momento en el que estamos aquí, estamos ejerciendo sacerdocio, porque estamos en la presencia de Dios y estamos reflexionando en el llamado del Señor. Un sacerdote ejerce un servicio a Dios por amor, un servicio a Dios con sencillez, con sinceridad. Somos sacerdotes de Dios, no somos competencia los unos de los otros. Aquí no importa los primeros lugares, aquí lo importante es que Cristo sea glorificado. Eso es lo más importante. Eso es sacerdocio. Ahora les quiero hablar del ejemplo más grande que tenemos. Vamos a la carta a los Hebreos, por favor, capítulo 5. Aquí terminamos. Carta a los Hebreos, capítulo 5. Del versículo número 7 al 10. Hebreos 5, 7. Y aquí vamos a hablar de nuestro sacerdote modelo, de nuestro sacerdote ejemplo. Hebreos capítulo 5, versículo número 7. ¿Están conmigo, amados? Hermanos, en el sacerdocio levítico se llamaba Levítico porque era todo el que venía de la tribu de Leví, porque así lo estableció Dios. El sumo sacerdote era el que dirigía a todo el resto de sacerdotes, eran miles de sacerdotes. Y había un sacerdote que los dirigía a todos. Ese sacerdote principal se llamaba sumo sacerdote. Todos los sacerdotes podían serlo siempre y cuando fueran de la descendencia de Leví. Pero para ser sumo sacerdote tenían que ser descendientes de Aarón, levita también, ¿no? Pero tenían que ser descendientes de Aarón. El sumo sacerdote tenía un vestido hermoso, hermano. Seguramente usted ha tenido oportunidad de verlo, ¿sí? Era una ropa interior blanca, grande, ¿no? Esos calzoncillos que llegan por acá abajo de la rodilla, ¿cierto? Lino blanco y fino que nos habla de la pureza interior. Y tenía luego otras túnicas y otros mantos de varios colores, ¿sí? Y estaba el externo, que estaba bordado en azul, carmesí, púrpura, hilo de oro. Acá adelante tenía piedras preciosas, al igual que en las hombreras, y tenía una mitra blanca con una cinta de oro que decía santidad a Jehová. Se lo ponía solo una vez en el año, en el día del Yom Kippur, la principal celebración, el día de la expiación. Y ese sacerdote, cuando salía con eso, usted se puede imaginar esa belleza de vestido, hermano, cómo resplandecían las piedras, el oro. Era algo hermoso verlo. Nosotros hoy día somos sacerdotes por la obra de Jesucristo el Señor. Amén. Claro que nosotros no andamos con esos vestidos.
Pero espiritualmente si hay un vestido. Espiritualmente sobre usted hay una vestidura blanca, muy bonita. Si Dios nos permitiera verlo en el mundo espiritual, lo veríamos. Cada hijo de Dios tiene una vestidura blanca. Porque una vez una persona nace de nuevo, se convierte en sacerdote para Dios. Pero a veces la vestidura, porque Dios ha permitido verlo en visión, y yo lo creo, como le sucedió a Josué, el sumo sacerdote, en Zacarías, a veces la vestidura está rasgada, porque ha pasado por caminos muy difíciles, se le ha enredado en espinos, el león con sus garras no ha dañado. Otras veces la vestidura está desgastada, vieja, porque no se ha renovado. Una vez en una visión yo escuchaba a una profeta compartir a un hermano que su túnica estaba por acá. Imagínate, de allá estaba por aquí. O sea, estaba a punto de quedarse sin túnica. Y estamos hablando de una persona que ministra al Señor, o sea, estaba a punto de quedarse sin ministerio. Porque se había gastado, se había dañado. La vestidura se puede ensuciar. ¿Qué ensucia la vestidura blanca? El pecado. ¿Y qué la limpia? La sangre de Jesucristo el Señor. Y tenemos que ser conscientes, hermanos, de esa vestidura. Porque esa vestidura significa que somos personas que estamos siguiendo a Jesús. Y a veces nosotros damos malos testimonios, ¿verdad? Imagínense un sacerdote dando por allá mal testimonio. Ustedes son sacerdotes del Señor. Un sacerdote por allá dando lora. Por allá en un tal disco. O el sacerdote, en vez de estar con su esposa y su familia, está por allá con una amiga. Amigos con derechos, dicen hoy, ¿no? Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió, no? Pero nosotros tenemos, hermanos, que imitar al mejor ejemplo. Se llama Jesucristo el Señor. Ese es nuestro desafío. Observe Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí nos está hablando de aquella noche cuando Jesús lloraba en el huerto de Getsemaní, y oraba intensamente porque iba para la cruz. Jesús tuvo una crisis, él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí conmigo, vamos a orar. Y Jesús oraba con tal intensidad que tuvo una hemorragia a nivel de la piel y caía el sudor mezclado con sangre, caían gotas como de sangre al suelo. El Señor allí llorando, orando, rogando a Dios. Por eso es que Jesucristo nos puede comprender, porque Él fue tentado en todo, porque tuvo luchas, porque tuvo momentos de tristeza, tuvo momentos de debilidad, tuvo momentos de soledad. Es más, cuando se levantó de allí fue a encontrar a ver si los discípulos lo estaban apoyando en oración y estaban durmiendo. Momentos difíciles. Por eso Jesús nos comprende cuando estamos pasando por tiempo de dificultad. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerda qué significa sumo sacerdote? El principal, el jefe. Quiere decir, Él es el principal y nosotros somos los demás sacerdotes. Estamos hablando del sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque según el orden levítico nosotros no seríamos sacerdotes, porque tendríamos que ser descendientes de Leví. Pero nosotros somos sacerdotes por virtud de Jesucristo el Señor. Y finalmente Dios le dice a Moisés, me serán un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Sabe qué significa santo? Separado para Dios. Apartado para Dios. Estamos hablando de personas
que quieren ser íntegros, personas que quieren ser honestas, personas que quieren vivir los principios de Dios, que anteponen los principios de Dios a sus argumentos y a su manera de pensar, que dicen: yo quiero obedecer a Dios y yo quiero vivir para Dios. Yo le invito a cerrar su Biblia y vamos a hablar con el Señor. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos hable. Vamos a permitir que Dios nos hable. Y yo quiero invitarlo a que usted reflexione en algo conmigo esta mañana, ¿no? ¿Cómo nos estamos conduciendo? En casa, piense por un momento cómo se está conduciendo en casa, porque yo ya tuve que hacer el ejercicio. ¿Cómo te estás conduciendo tú en tu casa? Si le preguntáramos a los miembros de tu familia: ¿y cómo se comporta fulano? En la casa, en la casa. O si le pudiéramos preguntar a los vecinos: ¿y cómo se comporta fulana allá en el barrio? ¿O cómo se comporta fulano allá en la universidad? ¿O cómo se comporta en el trabajo con sus compañeros de trabajo? ¿Cómo somos nosotros afuera, hermanos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo es nuestra intimidad con Dios? ¿Estamos ministrando al Señor? ¿Sacamos ese tiempo para estar con Dios, para hablar? ¿O simplemente vamos rápidamente delante de Dios a decirle: Señor, ayúdame a pagar los recibos, Dios mío, ayúdame a hacer esto, a hacer lo otro, y hablamos y hablamos? ¿O somos de aquellos que nos ponemos a hablar con Dios y después de preguntarle algo guardamos silencio para escucharlo? O quizá hemos caído en el ritmo de la vida, ¿no? Tan rápido vamos que nos cuesta trabajo sacar un rato para sentarnos frente a la Biblia, leerla, reflexionarla. O tal vez, hermanos, Dios nos viene diciendo algo hace rato y no hemos querido escucharlo. Sencillamente estamos haciendo lo que queremos. Yo quiero invitarlo para que usted en esta mañana le diga al Señor: Señor, yo quiero aprender a escucharte. Si usted anhela que Dios comience a hablarle y a mostrarle su voluntad, comience a apartar ese tiempo para Dios, a solas, en su casa, en su cuarto. Mire un momento que usted pueda sacar para estar solo, sola con Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, amados hermanos? Amado Jesús, queremos, Señor, darte gracias. Darte gracias. Yo quiero invitarlo para que le dé gracias a Dios por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Dígale: Señor, gracias por haberme salvado. Gracias por haber llegado a mi vida un día, en medio de la crisis, en medio de la dificultad. Tú llegaste a mi corazón, Señor, y cambiaste mi vida. Ayúdame, Señor, a continuar cambiando. Ayúdame, Señor, a continuar creciendo. Dígale: Dios, yo quiero conocerte más. Gracias por lo que hasta aquí yo sé de ti. Pero dígale: Dios, yo quiero más. Yo quiero más de ti. Hoy, Señor, como iglesia levantamos una oración. Hoy como iglesia, Dios mío, levantamos un ruego, Señor. Queremos conocerte más. Queremos, Dios, que te manifiestes en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Dile: Señor, yo quiero apartar un tiempo en mi casa. Quiero apartar un lugar en mi casa. Allí tú estás en la presencia de Dios. Comienza a reflexionar en tu vida diaria. Comienza a reflexionar en tu casa. Dile: Dios, guíame, ayúdame. Tal vez tú no tengas esa dinámica de vida.
de apartar un tiempo para Dios, para reflexionar en Dios. No sé si será en la mañana, en la noche, yo no sé, déjate guiar por Dios, pero dile: Señor, yo quiero sacar un tiempo para estar contigo. O tal vez tú lo tenías, pero los afanes de esta vida permitieron que se acabara ese tiempo para con Dios. Y tu corazón entonces ha estado frío, ha estado allí quieto, adormecido. Y llegan los problemas, llegan las dificultades, llega la tentación, llega el enemigo. Y no tienen la fuerza para avanzar, no tienen la fuerza para vencer. Dile a Dios: ayúdame a buscarte. Dile: Señor, ayúdame a volverme a ti con todo mi corazón. Dile a Dios: renueva en mí el primer amor. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido: renueva en mí el primer amor. Dios quiere un reino de sacerdotes, un reino de hijos e hijas que habiten en su presencia, que saquen ese rato diario para estar con Él. Cuando vayas a orar, habla con Él y luego escúchalo en tu espíritu. Y si no logras capturar su voz, ve a la palabra, pero empieza a alimentar ese tiempo diario con Dios. Dile: Señor, ayúdame. Yo quiero obedecerte. Exprésale a Dios tu deseo de obedecerlo. Dios tiene tesoros de revelación guardados para ti. Dios tiene grandes bendiciones reservadas para ti. Están allí en el secreto. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Dios quiere manifestarse en tu vida. Dios quiere hacerlo. Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que hagas tu obra en cada corazón. Que tu amor, Señor, sea impartido sobre cada corazón y cada vida. Deja que el amor de Dios te envuelva. Deja que el amor de Dios te cubra. Deja que Él ministre su amor a tu corazón. Yo te invito a poner tu mano en tu corazón. Pon tu mano en tu corazón. Déjate ministrar el amor de Dios. Deja que Jesús ministre su amor en tu corazón. Deja que Jesús llene tu corazón con su amor. Recibe del amor de Dios. Recibe. Recibe del amor de Jesús. Él te llama con su amor. Jesús, caminaré. Él te llama con su amor. Él te llama. Y por su amor yo viví. Él te está llamando a la intimidad con Él. De su amor yo cantaré. Adóralo como sacerdote de Dios. Jesús, adóralo como sacerdote de Dios. Adóralo. Porque estás en su presencia. Adora al Rey. Adóralo. Levanta tu corazón en adoración. Deja que tu corazón le hable a Dios. Deja que tu corazón exprese a Dios la sed que tiene de su presencia. Dile: dame agua viva, Señor. Renueva mi corazón, este corazón seco, este corazón que te necesita, Señor. Renuévalo. Renuévalo con tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, como el agua del Espíritu fluye, renovando los corazones, renovando las vidas. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma
quiero dar, por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Mueve el Espíritu Santo. Y por su amor yo viviré, Hoy de levántate su tu amor yo cantaré, Hoy levántate. con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Oh Jesús, gracias. Le seguiré. Dale gracias a Jesús. Dale gracias a Jesús. Tú y yo, Espíritu Jesús, Santo. te seguiré a ti. Muévete. Por su amor yo viviré, Haz tu obra en cada corazón, de en cada su vida. amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor y por su amor yo viviré, su amor, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Allí con sus ojos cerrados, mire usted a Jesús. Con los ojos de la fe, mire a Jesús. Él está delante de usted. ¿Qué le quieres decir? ¿Qué le quieres decir? Tú estás delante de Jesús. Yo quiero decirte, Jesús, quiero decirte que te necesito. Te necesito tanto, Señor. Te necesito cada día de mi vida. Necesito escucharte. Necesito tus fuerzas. Necesito que me enseñes, que me instruyas. Necesito que me lleves de tu mano. Quiero escucharte, Señor. Quiero escuchar tu voz, tu dulce voz, tu poderosa voz. Quiero decirte que te amo y que en mi corazón hay gratitud, Señor, por haber dado tu vida por mí en la cruz. Gracias por haber llegado a mi vida un día. Gracias por haber llegado a mi corazón un día y haberme dado esta salvación tan grande. Gracias por darme hoy el privilegio de adorarte y de alabarte y de pertenecer a tu reino de sacerdotes. Te alabamos en esta mañana y hoy como iglesia te decimos: tú eres el más importante. A ti te damos toda la gloria y todo el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor Jesucristo. Recibe la gloria, la honra y el honor. Suba nuestra alabanza delante de tu trono. Suba nuestra adoración delante de tu trono. A ti sea la gloria y la honra, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.